El problema es que esta obesidad también activa todos los mecanismos que activa la menopausia, de forma que en muchos casos la activación de todos los... Muchos de ellos tendrán obesidad, pero no te vas a encontrar niños que sean hipertensos, que tengan diabetes o que tengan otros factores que agravan esta enfermedad. Por tanto, sí que es cierto que es importante evaluar qué papel tiene. Independiente, se ha visto que los trastornos respiratorios del sueño en niños inducen una alteración metabólica. Es una agonista de la grelina, o sea, es una molécula que hace lo mismo que la grelina. Se les administra a ratas durante 16 semanas y lo que se observa en estas microfotografías es que van desapareciendo placas beta amiloides que existen en 2 isoformas y que son un marcador biológico de la ocurrencia del Alzheimer, ¿ok? Entonces lo que les estoy mostrando aquí es que tanto en humanos como en animales se observa que la grelina podría tener un efecto neuroprotector sobre el Alzheimer. Ahora, para ya hablar más respecto a qué pasa con la microbiota y cómo puede modular la incidencia de enfermedades neurodegenerativas o de trastornos neuropsiquiátricos, tengo que mencionarles que en los últimos 15 o 20 años, en este eje intestino-cerebro del que les estuve hablando, que tiene un flujo de información de arriba abajo o de abajo arriba, se ha mencionado que la microbiota participa de manera importante. Se ha descrito que tiene estas características la microbiota humana, que participa en mecanismos metabólicos, inmunológicos y endocrinos, y básicamente se sugiere que interviene a través del metabolismo de triptófano, por ejemplo, o la modulación de citocinas, o la modulación del cortisol, afecta a regiones específicas del cerebro responsables de modular el estado de ánimo, la cognición y las emociones, ¿no? Y algo importante en estos estudios sobre la relación de la microbiota con trastornos neuropsiquiátricos tiene que ver con este concepto de disbiosis, que básicamente se refiere a que la microbiota es altamente sensible a la dieta, o sea, a lo que comemos, que parece algo de sentido común, pero a veces no parece tan de sentido común, ¿no? O sea, a la gente parece que no le resulta extraño que esté comiéndose un intestino de una vaca y que se sienta mal durante 15 días, o que desayune, no sé, unos guaraches con salsa picosísima y que tenga hébolas todo el día. O sea, la disbiosis se llama aquel estado de la microbiota alterada debido a lo que comemos o al tratamiento de antibióticos de amplio espectro. Y es importante porque cuando la microbiota se encuentra en disbiosis, se ha relacionado con la incidencia de trastornos neuropsiquiátricos y con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Y aquí les puse una imagen que estoy seguro que no leen nada, y ese es el propósito, solo para darles una dimensión de la cantidad de casos clínicos que se han reportado en la literatura donde se ha encontrado una alta comorbilidad entre disbiosis o microbiota alterada y ciertas características como el estrés, la ansiedad y la depresión, que son parte de trastornos neuropsiquiátricos y o enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en términos generales, lo que se dice es que una microbiota estable da lugar a un funcionamiento saludable del sistema nervioso central, mientras que una microbiota en disbiosis da lugar a un mal funcionamiento del sistema nervioso central. Lo interesante de aquí es cómo manipulamos la microbiota para encontrar una relación entre la incidencia de un trastorno o la prevención de un trastorno, ¿no? Entonces, para eso, en el nivel básico empleamos 3 paradigmas principalmente. Uno de estos se conoce como ratones libres de gérmenes, o sea, ratones que no tienen microbiota, ¿ok? Luego tenemos otro en el que selectivamente infectamos con microbios específicos ciertas regiones del cerebro o del tracto gastrointestinal de ratones o ratas. Luego tenemos el tratamiento de probióticos, que serían como bacterias buenas, o tratamiento de antibióticos de amplio espectro, que podría tener un efecto bidireccional, o podría aminorar el desarrollo de una enfermedad, o podría potenciarlo incluso, ¿no? Y algunos más aventurados que realizan esta investigación pues se enfocan en el trasplante fecal. No me pregunten mucho de eso, pero eso también se hace. Entonces, lo que les quiero mostrar con estas gráficas es cómo a nivel básico se han encontrado estrés o depresión o potencialmente una
una correlación de neurotransmisores que daría lugar al bienestar en animales tratados con probióticos o antibióticos de amplio espectro. Aquí tenemos en estas gráficas cómo se comportan unos ratones libres de gérmenes, que serían la barra negra, en comparación con ratones convencionales, o sea, ratones que tienen su microbiota intacta, en una prueba que llamamos laberinto de brazos abiertos, que animales que no tienen microbiota son menos ansiosos, tienen a la alza el recambio de un neurotransmisor que llamamos dopamina y de otro que llamamos serotonina. Que no tienen microbiota aparentemente son menos ansiosos y son más propensos al bienestar, ¿ok? Y aquí tenemos otro ejemplo con ratas Sprague Dawley, a las que se les dio una bacteria durante 14 días y también se observa que en plasma aumenta la concentración de triptófano, que es pues una molécula precursora de la serotonina, que también nos estaría mostrando con este estudio que tal vez un tratamiento con esta bifidobacteria podría ser antidepresivo. Bueno, ahora todo esto pues no lo relaciona con el sueño, pero pues estoy seguro que a lo largo de este curso les estuvieron hablando del impacto negativo de la restricción de sueño, de la privación de sueño, que no son lo mismo y que desgraciadamente la restricción de sueño parece ser una característica de nuestra sociedad, y cómo la falta de sueño repercute en enfermedades degenerativas como la diabetes, cómo incide en la obesidad. De hecho, el ponente anterior estaba hablando un poco de la apnea como resultado de la obesidad, ¿no? Entonces, respecto a la microbiota, se han hecho en los últimos 5 años un montón de estudios que tratan de relacionar si la pérdida de sueño, si la restricción de sueño, si la falta de sueño determinan que cambie la composición del microbioma. Y lo que observamos aquí en estas gráficas, que no son tan fáciles de comprender, que es un mapa de calor, es que en comparación con sujetos que duermen libremente, sujetos a los que solo se les privó de sueño durante una noche 5 horas, como resultado dio que bajara la expresión de abundancia relativa de estas dos bacterias, ¿no? No sabemos ahorita exactamente qué función tendrán estas dos bacterias, pero lo que sí sabemos es que una privación de sueño corta cambia el microbioma humano, ¿no? Y como ya les he estado contando, pues se ha visto que el microbioma tiene un impacto sobre el Alzheimer, por ejemplo, y sobre trastornos neuropsiquiátricos, así que solo habría que juntar las piezas para ver cómo el sueño encaja en todo esto, ¿ok? Respecto al Alzheimer, los estudios que se han hecho han permitido mostrar que una disbiosis, o sea, que la microbiota se encuentra alterada, genera estos cambios que son neuroinflamación y reducción en la expresión de moléculas importantes para el aprendizaje y la memoria, o receptores importantes para el aprendizaje y la memoria, y esto da lugar a que haya un déficit cognitivo, ansiedad, depresión y una mayor acumulación de la isoforma 42 de placas beta-amiloides, que como les digo son pues marcadores del Alzheimer, ¿no? En cambio, cuando se trata una microbiota en disbiosis con probióticos o bacterias buenas, lo que ocurre es que se revierten estos cambios, mejora el desempeño cognitivo y se reduce la formación de placas beta-amiloides. Esto también pues es sorprendente, quizá no lo digo así con tanta sorpresa, pero sí es importante, ¿no? Finalmente, en esta diapositiva y la que sigue, les voy a hablar de un par de modelos experimentales que se usan para estudiar la esquizofrenia y el espectro autista, ¿ok? En este estudio del 2013, lo que tenemos es que se usó un protocolo que llamamos de activación inmune materna. En un día gestacional, a la rata embarazada se le inyecta un mimético viral que conocemos como polyicin. El mecanismo de acción de este mimético viral está ampliamente descrito, ¿no? Es generar una respuesta inmunológica al aumentar la expresión de citocinas. Entonces, considerando que el trastorno del espectro autista, entre algunas de sus características, tiene estas como la presencia y severidad de conducta estereotípica y déficits en el lenguaje e interacción social, y considerando que obviamente pues a nuestros ratas o ratones no les podemos preguntar cosas, sino tenemos que diseñar un experimento de tal manera que lo que hagan conductualmente nos permita inferir que están mostrando síntomas de trastorno de espectro autista, por lo que hicieron en este experimento fue pues inyectar a las madres, como les decía, con este mimético viral, y después las crías exhiben conductas semejantes a la del trastorno del espectro autista. Una de estas, como les decía, es la conducta estereotípica y otra es la interacción social. Otro paradigma, lo que se hace es someter al animal
a una prueba que llamamos enterramiento de canicas. Es una conducta innata de las ratas y roedores en general. Pero estos animales, como pueden ver en esta gráfica, en comparación con el grupo control, cómo aumenta su conducta estereotípica de enterramiento de canicas, ¿no? O sea, esa sería una manera de medir un síntoma esquizofrénico en un modelo experimental. Un paradigma que llamamos inhibición por prepulso. Fue diseñado primero en humanos y ahora se está adaptando para trabajarlo en roedores, ¿no? A diferencia de todos los que les he mostrado, casi primero se hacen roedores y luego se va al humano, ¿no? Aquí es al revés. Y parte del siguiente supuesto. En la esquizofrenia se supone que la gente, además de tener trastornos del pensamiento, es incapaz de procesar información simultáneamente de distintas fuentes, ¿ok? Entonces, en la inhibición por prepulso lo que se hace es que al paciente esquizofrénico se le permite escuchar un pulso de cierta intensidad y ese pulso va a generar un sobresalto. No necesitamos tener algún trastorno neuropsiquiátrico para que ocurra este reflejo de sobresalto, ¿no? Si estoy así hablando tranquilamente y de la nada doy un puñetazo en el escritorio, pues se van a sobresaltar, ¿ok? Luego, lo que se hace es que el paciente escuche un prepulso de una menor intensidad y después el pulso que lo sobresaltó. Con el paso del tiempo, el prepulso hará que ya no se sobresalte el paciente, ¿okay? Excepto si es esquizofrénico. Los esquizofrénicos nunca aprenden que el prepulso precede al pulso, ¿okay? Entonces es un control sensoriomotor que nos permite obtener una medida operacional de la esquizofrenia, esta inhibición por prepulso. Y la provocamos con fármacos que antagonizan la neurotransmisión glutamatérgica y también con el poli-IC. Pues entonces, bueno, le agradecemos al doctor Marcel